Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad les enseñaré cómo realizar una aplicación web con Java, de Java con MySQL y Store Procedure. Ok, esto es lo que vamos a realizar. Vamos a encontrar un paginado de registros, una inserción, una eliminación y actualización, todo esto hecho con Store Procedure pero en MySQL. Ok, vamos a explicar la sintaxis en MySQL. Lo primero que hemos hecho en MySQL es esto. Vamos a limpiar esto. Crear nuestra lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra tabla, nuestra base de datos llamada agenda, que se va a llamar agenda. Luego ponemos use para crear nuestra tabla, en este caso voy a llamar contactos, que va a contar con cuatro campos: el ID, nombre, celular y correo. El ID será del tipo integer y va a ser un autoincrement, quiere decir que va a aumentar por sí solo conforme vamos insertando. También vamos a tener lo que es el nombre, que va a ser un varchar, que va a contar 30 caracteres, el celular un integer, el correo un char que dice que no tiene espacios vacíos, sino que todo es junto, de 30 caracteres, y como primary key vamos a declararlo al ID. Ok, ya tenemos nuestra tabla. Ahora lo que hacemos es ver cómo hacer nuestros store procedures. Okay, comenzamos con lo que es el insertar. La sintaxis que tienen que conocer es declarar un delimiter, un begin y un end. Esta es la sintaxis. Dentro debajo del limiter, lo que van a poner es el store procedures, crear el store procedure con sus parámetros. Aquí va lo que es el nombre del store procedures, sus parámetros. Ahora hay que tener en cuenta sus parámetros. Sus parámetros tiene esta sintaxis: el tipo que va a ser int. ¿Por qué int? Porque es un parámetro de entrada. Luego va lo que es el nombre del parámetro, y lo que es el tipo de parámetro, el tipo de campo que tiene que ser necesariamente igual al campo de la tabla. Si la tabla es un varchar de 30 caracteres, tiene que ser también un varchar de 30 caracteres. Hay otros tipos de, como por ejemplo el out, que es un parámetro de salida, o el in out, que es tanto de entrada como para salida. Ok, continuando, luego de haber creado esto, creamos lo que es un begin para indicar el inicio de la creación de nuestra sentencia, que aquí normalmente suele ir unas sentencias SQL muy conocidas por todos. En este caso es un insert, donde declaramos contactos, nombre, celular, correo y los parámetros que vienen a ser esto de acá: nombre, celular y correo. Se habrán preguntado por qué no pongo lo que es el ID. El ID no lo pongo porque es un auto-increment, se va a incrementar por sí solo. No debería ponerlo, si en caso lo pongo me generaría un error. De esta manera, ya conociendo la sintaxis, podemos proceder a continuar con el siguiente. En el caso de listar, nuevamente respetamos la sintaxis, que está compuesta por un delimiter, su end, su begin, y dentro de él, en este caso, el listar no va a contar con parámetros, así que va a ser simplemente un store procedure-listar. En esta parte de acá tú le puedes asignar el nombre que quieras, pero de preferencia, para indicar que es nuestra procedure, lo declaro con esta sintaxis: sp-listar. Luego acá, en la parte de acá, simplemente como las indica, es un simple store procedure, que es un select id. En este caso sí quiero que me traiga todos los campos. De preferencia prefiero ponerle los campos y no el asterisco, para que de esa manera, cuando yo lo trabaje dentro de lo que es mi implementación de mis servicios, o sea, me refiero dentro del paquete DAO, no me genere esa confusión de quién iba primero. Entonces, ya respetando con esto, sé quién iba primero. A diferencia de un asterisco, puede que te genere esa confusión. Ok, ahora para el consultar seguimos la misma estructura, pero para este caso vamos a necesitar lo que es un parámetro de entrada, que en este caso es el ID, es por el cual vamos a buscar nuestro registro. Así que seleccionamos nuestra sentencia, que es un select ID, nombres, celular, correo, es los campos que nos van a traer, from contactos de la tabla where ID, y pasamos ese parámetro
que necesitamos. Okay. Lo mismo va a ser para lo que es el actualizar y el eliminar. Okay. Para el actualizar seguimos la sintaxis, pero en este caso vamos a necesitar de cuatro parámetros. Esos parámetros son el nombre, y recuerda que siempre tenemos que repetir la sintaxis, ¿no? Si es un parámetro de entrada, si es un parámetro de salida, en este caso es parámetro de entradas, y la sintaxis que le asignado es un P haciendo referencia a parámetros. Dentro del begin copiamos nuestra sintaxis, que es un update. Recuerda, un update es para actualizar, update la tabla, y luego seteamos los campos que queremos cambiar. Por ejemplo, queremos cambiar el campo nombres. En este caso igualamos el campo nombre para que le pase el parámetro de nombres, para que le pase valor al nombre. ¿Quién es nombre? Es un campo de la tabla contactos. Ok. Ok, continuando, tenemos también para eliminar la sintaxis. En este caso solo vamos a necesitar lo que es el parámetro de el ID nada más, porque según nuestra sentencia SQL es delete from contactos y solo necesitamos el ID, dado que esto me va a permitir eliminar ese registro. Ok, ya terminado con esto, vamos a hacer un pequeño test de esto acá. A ver, vamos a la manera en cómo se llama a un store procedure es esta: cool, para hacer la llamada, y a continuación el nombre de nuestro store procedure. Ok, ahora vamos a realizar nuestro procedure, lo llamamos, aquí está. Ok, algo más, aquí está, lo listamos. Recuerden que siempre para poder usar tienen que hacer uso del use para que nos indique con qué base de datos vamos a ejecutarlo. Luego ahora vamos a hacer una inserción. Vamos a entrar eso, sombreamos, damos aquí y nos dice que se insertó correctamente. Si en caso surge un error nos aparece en esta parte de acá. Consultamos. Antes de consultar necesito hacer KDS. Vamos a ver. Es el ID 14. Ok. Entonces lo que hacemos aquí, cambiamos por 14 y nos debe traer ese registro. Si efectivamente es ese registro, ahora vamos a hacer un actualizar siguiendo la sintaxis para verificar que todo nuestro proporción esté correctamente. Dice que se actualizó correctamente a Tony Star y vamos a verificarlo dentro de un momento. Vamos a consultar si efectivamente se ha cambiado Tony Star, el ID 14, sí, efectivamente. Ahora procedemos a eliminar. Eliminamos y nos dice que se eliminó correctamente. Listamos para ver que no nos aparezca el ID 14. Sí, efectivamente ya no nos aparece. Ahora lo que hacemos es dirigirnos a lo que es nuestro ID de Eclipse, en este caso un Eclipse March, y crear nuestro proyecto. File, New, Dynamic Web Project. Nuestro proyecto se llamará Agenda, nuestro procedure, MySQL. Damos Next, Next, chequeamos este y simplemente finalizar. A ver, a la hora de realizar un proyecto Java siempre tienes que tener tres pasos en cuenta. El primer paso es importar las librerías con las que vas a trabajar. El segundo paso es crear tus clases e implementarlas. Y como último paso es crear tus vistas. Ok, lo primero que vamos a hacer es importar las librerías que vamos a citar. Yo ya las tengo preparadas, así que simplemente las voy a copiar. Necesito un conector de MySQL, y como voy a trabajar con una API, voy a hacer uso de las APIs JSTL. Las voy a invocar para poder usarlas. Además de eso me basta. Ahora, dentro de los paquetes tenemos que hacer unas reglas. Lo primero que vamos a crear es el modelo en base. Siempre trabajo en base al patrón MVC. De acuerdo a eso, el patrón MVC, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro modelo, luego el controlador y por último las vistas. Siguiendo ese proceso o esas pequeñas reglas, lo primero que voy a hacer es crear una clase al cual le voy a llamar contactos y lo voy a poner dentro del paquete DAO, dentro del paquete DTO, Longwolf DTO. Okay. Ahora, los parámetros que voy a digitar aquí dentro
los atributos que voy a quitar aquí dentro van a ser privados y tienen que ser análogos a los campos de mi tabla en MySQL. Private integer para el ID, private string para nombres y private string integer para celular, y por último private string correo. Ahora lo que voy a hacer es generar nuestro constructor vacío sin ningún parámetro. Me voy a source, constructor, chequeamos esto para que no nos salga el super y deseleccionamos todo porque lo quiero vacío. Ahora lo que hacemos es crear los getter and setter para esos campos. Los getter and setter me van a poder permitir tener acceso a estas variables, a estos atributos privados. Getter and setter, aquí está. Seleccionamos todos y los generamos. Ya hecho esto, control S, procedemos ahora a crear nuestra clase de conexión hacia nuestra base de datos. Le vamos a enseñar ConnectDB o database. Va a estar dentro de, como dado que este tipo de conexión es un simple JDBC, le voy a poner JDBC a su paquete y finalizar. Ahora, para crear esto los voy a implementar y luego paso a explicarlos. Ok, control A, control B. Ahora les voy a explicar en qué consiste esto. Este va a ser mi clase de conexión. Tener en cuenta que necesitamos para este caso importar estos tres paquetes, y recuerden que siempre tienen que ser java.sql. Hay algunos que dicen java.mysql. No, ese no es, siempre genera error. Tengan en cuenta que tiene que ser un java.sql.connection. Luego declaramos nuestra clase, ya está definida como conecta, y dos parámetros. El parámetro private final para que sea estático de alguna manera. Database, acá en el database es donde va a ir el nombre de mi base de datos. Aquí un string mensaje db para hacer referencia a los mensajes de errores que se pueden suscitar en esta clase, como por ejemplo error en el driver, error en la URL o en el user o en el password, que me pueda capturar esto. Nos va a permitir capturar en esta parte acá mediante un try catch. En esta parte acá, si es un problema de SQL exception, si en caso no concuerda con la clase, una mala instanciación, un acceso ilegal, ya sea por el root o lo que es el password. Ok, ahora es posible que le salga error, es porque justamente le falta esta parte de acá. Lo que tenemos que hacer es invocar lo que es la clase mediante un constructor y asignando el nombre de nuestra base de datos hacia nuestro parámetro o nuestro atributo para esta clase, que era un database, y aquí este es concatenado en esta parte de acá, en la parte de la URL. Recuerden que esto de acá representa la URL, este es lo que es el user y el password, y este es lo que es el driver. Okay. Ya teniéndose en cuenta, lo que hacemos ahora es crear nuevamente un constructor, pero esta vez con parámetros. Un constructor con parámetros. Luego necesitamos, para que pueda ser llamado o accesado a este tipo de parámetro para que nos capture un mensaje de error, le creamos lo que es su getter and setter para lo que es meshasDB. Okay. Y recuerden esto, que para esta clase lo que hicimos es generar un método del tipo connection, o sea, no es un tipo void, por lo tanto tiene que tener una variable retornar. Esa variable retornar está acá, el cual va a permitir establecer la conexión. Okay. Es un método el cual se le llama getConnection y que es del tipo connection. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro paquete de conexión, disculpa, nuestro paquete de servicios
vamos acá, new, dado que va a ser una interface. Aquí le cambiamos a service porque va a ser nuestra clase que va a ser va a ser los métodos dentro de una interface. Service contactos es una interface. Ahora, tener en cuenta que una interface solo se puede declarar métodos, más no implementarlos. No se implementa. El primero va a ser list y voy a importar el que es list UI. Déjame ver. No, list util. Ok. Dentro de esto es como vamos a listar contactos. Necesito también invocar esta clase. Llevamos este método contactos query, que no recibe ningún parámetro porque simplemente es un listar. El siguiente método será public del tipo void para un insertar contactos ins, y como parámetro va a recibir en la clase contactos. Esto lo voy a copiar dado que esto de acá se va a repetir lo mismo para lo que son actualizar. Casi tienen el mismo funcionamiento, solo que varía en ciertos parámetros. Luego vamos con lo que es un consultar contactos find de buscar, y como lo vamos a buscar por su ID, colocamos que tenga como parámetro de entrada el ID o como parámetro ID. Cierto, esto es simplemente un actualizar y cambiamos acá por un update. Tener en cuenta que este método tiene casi el mismo comportamiento que un insertar. Me estoy refiriendo al actualizar. Ahora, eliminar, necesitamos del parámetro de entrada del ID para eliminar, y para que nos puedan capturar los errores que se pueden surgir a la hora de hacer las consultas hacia la base de datos. Vamos a declarar un mensaje, pero le vamos a poner como get, porque voy a hacer un artificio para generar para el próximo, en la implementación, un getter inserte para esto. Ok, eso sería todo por esta primera parte, y ya veremos la segunda parte, la tercera y hasta la cuarta parte de cómo se genera un CRUD con store proceedings en MySQL. Ok.